¿Qué lector? No decidí mi computadora. Ah, la puta. No tiene, pues, un claro de casa, no hincha. Hola, doctor. Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches, un fuerte abrazo. A ver, estoy aquí con esta aplicación de StreamYard. A ver, estamos intentando. Hola, doctor, buenas noches. Buenas ¿Qué noches, tal, buenas, Pablo? buenas. A ver, estamos viendo si con esto, bueno, en la práctica se podía grabar en vivo, inclusive en YouTube. Ahorita no me sale ya. Y el tema es que el Zoom solo tengo de 40 minutos y estar cada 2 minutos ingresando no da. Así que a ver, A ver, ya intentemos con esto, a ver nomás, porque supuestamente está grabando. Estoy intentando ver que se transmite en vivo por YouTube para no estar subiendo, grabando y todo ese claro, tema en YouTube. A ver, en un segundo, por favor. sí. Para que quede la grabación, ¿no? Exacto, y no ha entrado nadie más todavía. Ujú. A ver, a ver, a ver, a ver. Sale nada. Bueno, en la práctica de la mañana me salía, Funcionaba. sí, nada, un segundo, a ver, sale aquí nada. Ya. Ahí justo se pone lento el internet. A ver, un Sí, segundo. es un desastre esta hora. No, no entra mi internet, pero se me escucha claro y fuerte, ¿no? Sí, 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 se escucha bien. Dame un segundo porque lo probé en la mañana, me salió perfecto hasta para transmisión en YouTube y ahorita no me sale. Y yo, este sí que no lo conozco, primera vez que lo veo. StreamYard. Nos vamos a anotar. Un segundo. A ver, ¿por qué se pone lento? No entiendo. A ver, porque aquí está lentísimo mi internet, para variar ya. A ver, dame un segundo, por Adelante, favor. adelante.
Dame un segundo. Ok, ya. Un segundo, chaval. A ver, dame un segundo. A ver. ¿Dónde está esto? Ya. Clic en gestionar. ¿Dónde está? No hay gestionar. Ay, pero sí. Voy a traer mi santa agüita. No, esto no es para mí, ni modo. Ya. Como que hay nomás, ya ni modo. Ya. La verdad es que, porque entrar en el Zoom me significa cada 2 segundos estar entrando, saliendo, porque claro, solo tengo el de 40 minutos, o sea, libre, ¿no? Pero bueno, ya. Sí, pero bueno, no importa. Pero ya, entonces con lo que tenemos en este momento, como se dice, ya arrancamos. He puesto Perfecto. grabar, así que me imagino que se debe estar grabando. Así que Yo creo bueno, que sí. sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, Bueno, hay una pestaña que dice en vivo 12.31. A ver, en transmisión dice en rojo. Bueno, no dice tampoco si está grabando o no está grabando. correcto. Ya. Bueno, arrancamos. Arrancamos entonces. Ok. Buenas noches, un fuerte abrazo, bendiciones y bueno, ya para la siguiente intentaremos saber estas aplicaciones porque como les digo, las que, bueno, se usan son las de acceso libre, así que eso es algo Sí, que hay que pues. decirlo. Ya, así que bueno, con eso estaremos tranquilos por el momento. Ujú. Ya, dame un segundo. A ver acá. Ujú. Un segundo. Ujú. Bueno, pero se ve la pantalla compartida, ¿cierto? Ahorita se está viendo una página ¿qué se llama? Dice Teoría General del Derecho. A ver, vamos un segundito. Dejemos de compartir. Sí. Ujú. Ujú. Ya, a ver, ahora sí, ya creo que... Si me escuchan Sanga y Jenny, por favor, lo que tienen que hacer es lo siguiente.
Hay ahí abajito una opción para que ya han colocado su nombre, ponen abajito la opción de ingresar o acceder y van a ingresar o acceder porque ahorita están en sala de espera. Entonces, ese es el detalle. En barra azul, tienen que apretar los links de barra azul. Correcto, por favor, eso les pedimos. Un segundo. Ya. Compartir pantalla. Ahora sí ya se ve, ¿cierto? Sí. Sí, se ve perfecto. Ya, muy bien. Muy bien, entonces esta es nuestra clase número 2 de Teoría General del Derecho, Principios Generales del Derecho. Así que, bueno, estamos en la clase número 2. Y la clase número 2 son las escuelas jurídicas. Entonces, las escuelas jurídicas es la clase número 2 que estamos. Así que, ya. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Ya. Perfecto. Escuelas jurídicas. Entonces, denme un segundo, por favor. Un segundo. Otra vez. Pantalla. Compartir pantalla. Ya. Compartir. Perfecto. Muy bien. Entonces, como podemos ver en las imágenes, unidad 2, las escuelas jurídicas, y ahí tenemos el derecho natural y el derecho positivo. La idea no es generar bajo ningún argumento antagonismo, sino generar una bonita explicación al respecto. Primero tenemos que arrancar con el derecho más antiguo, y el derecho más antiguo, aunque no se crea, no es el derecho positivo, es el derecho natural. Entonces es un aspecto que también nosotros tenemos que señalar e indicar al respecto, que es el derecho natural. Así que arrancamos. Primero, efectivamente, como aquí estamos señalando, el derecho natural está por encima de la ley. ¿Por qué? No en un sentido malo, por si acaso. No en un sentido absolutamente malo, sino en un sentido en el que ese derecho natural es anterior al derecho positivo. Es bastante anterior al derecho positivo. Y la escuela del derecho natural, ¿qué dice? Que hay un derecho anterior a toda ley positiva humana. Antes de que el derecho positivo sea escrito, y escrito por nosotros los humanos, existía un derecho natural que está fundado en la naturaleza misma del ser humano y del mundo, y que proporcionaría un conjunto de reglas de comportamiento de pleno valor jurídico que todo ser humano podría conocer con la sola razón. Este es el día de hoy. ¿Por qué? Porque ese derecho natural ya nos muestra y nos dice de que sus postulados tienen pleno valor jurídico. En cambio, los iuspositivistas dicen lo contrario. Los iuspositivistas dicen que no es así, que el derecho natural no tiene más que un valor folclórico o simbólico. Entonces, ese es un aspecto absolutamente importantísimo también, frente a lo que estamos viendo primero desde el punto de vista del derecho natural, que son esas reglas de conducta, de comportamiento humano. Entonces, pero los ius naturalistas o los seguidores del derecho natural dicen que esas reglas tienen pleno valor jurídico. Perfecto, veremos eso entonces.
El derecho natural, llamado también iusnaturalismo o jusnaturalismo, es el conjunto de normas jurídicas que tienen su fundamento en la naturaleza humana. Es el conjunto de normas jurídicas que tienen su fundamento en la naturaleza humana. Esto es, juicios de la razón práctica que enuncian un deber de justicia. Juicios de la razón práctica que hay un deber de justicia. El iusnaturalismo, claro que también aspira a la justicia porque es un derecho, pero ese derecho también es un derecho natural que está inmerso en nosotros, en la naturaleza humana. Los iusnaturalistas dicen que su derecho es un conjunto de normas jurídicas. Para ellos sí son normas jurídicas. Para nosotros, sí, el derecho natural es un bonito fundamento, pero no es un derecho como tal para nosotros. Para nosotros, nuestro derecho positivo es el fundamento de normas jurídicas. Pero para otros, no. El de natural sí lo tiene, especialmente para ellos. Entonces, ahí está el detalle. Derecho natural, ¿qué es? La ley impresa en todo ser humano por la naturaleza anterior, superior e inmutable a cualquier ley positiva. Anterior, superior e inmutable a cualquier ley positiva. En este punto es absolutamente correcto. Porque hay que reconocer que antes del derecho positivo había un derecho natural. Antes del derecho positivo había un derecho natural que norma toda la vida personal y la relación nuestra de los humanos con los demás. Ese derecho natural que está inmerso, inserto en nuestra conciencia, nuestra razón, que busca la equidad, la cual conocemos por la luz de la razón natural. Los partidarios de este derecho natural señalan y sostienen de que es la razón la que ya viene inserta este derecho natural, porque este derecho natural nos permite discernir lo que es bueno de lo que es malo, según el recto fin de lo natural y la participación de la ley eterna en la criatura racional. La ley eterna es la ley de Dios. Sí, tiene fundamentos religiosos. Por supuesto que sí, el derecho natural, aunque no lo crean, tiene fundamentos religiosos. Eso es algo que hay que decirlo y eso es algo que también hay que señalarlo. Pero sin importar la creencia religiosa que tengan algunos de ustedes, o si la tienen o no la tienen, católicos, no católicos, eso no viene al caso, por supuesto, pero este derecho natural tiene un fundamento divino, eterno, que solamente nosotros los humanos somos los seres dotados de racionalidad. Solamente nosotros los humanos tenemos ese don del raciocinio. Y ese don del raciocinio es el que nos permite a nosotros estar en entendimiento de lo que es bueno, de lo que es malo. Ninguna ley, reglamento o ideología detiene el derecho de los pueblos, por ejemplo, a erradicar la tiranía, sostiene el derecho natural también. Se llama derecho natural a una doctrina de tipo ético y jurídico que defiende la existencia de ciertos derechos propios y particulares de la condición humana, es decir, ciertos derechos fundamentados en la naturaleza misma del ser humano y que por lo tanto resultarían inalienables. Resultarían inalienables, eternos. No se pueden cambiar, vender, enajenar, hipotecar, nada de eso. Porque estos tipos de derechos son universales, anteriores y superiores a cualquier ordenamiento jurídico que hoy día tenemos en los diversos países del mundo. Al mismo tiempo, el derecho natural es una de las fuentes del derecho, paradójicamente. ¿Por qué? Porque, por supuesto, nosotros tenemos que decir que ese derecho positivo que hoy día tenemos busca el tema del orden, la justicia, la igualdad, justicia y equidad. Justicia y equidad no es lo mismo. Pero el derecho natural es un fundamento, es una fuente del derecho, junto con la costumbre, que vamos a verla acá, a lo largo y ancho de estas clases,
y también al derecho escrito, que es el derecho positivo, ya que sus postulados nacen junto con el ser humano y por ende son la base de los derechos universales, como los hoy día conocemos y entendemos. Entonces, el derecho natural influencia mucho, sí. En base a los derechos humanos, sí. En base al derecho positivo, es una fuente del derecho positivo. Pero ¿qué es lo interesante? Que el derecho positivo no la considera como fuente del derecho natural. Y los positivistas establecen inclusive que hay un cierto antagonismo al respecto, que hay un cierto antagonismo inclusive entre ambos derechos. Entonces, ese es el aspecto importante en todo esto que estamos hablando. Ahora, ¿tiene antecedentes muy antiguos el derecho natural? Sí, demasiado antiguos yo diría inclusive. En las exploraciones filosóficas de la antigua Grecia clásica, Platón y Aristóteles, aunque sus primeras formaciones de la Escuela de Salamanca durante el siglo de oro español, reformuladas por Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau en sus escritos, el famoso debate de filosofía del derecho entre Hobbes y Rousseau, entre Thomas Hobbes o Hobbes y Rousseau, en el sentido de ¿el ser humano es bueno por naturaleza o es perverso y es malo? Thomas Hobbes dice que el ser humano, su naturaleza es ser malo. Homo hominis lupus, el hombre es el lobo del hombre. Pero, hay un detalle. Rousseau dice, no, el ser humano es bueno. Es la sociedad la que lo corrompe. Entonces, bueno, eso es un aspecto importante que también uno tiene que ponerse a dar en todo sentido. Y obviamente vamos a ver más adelante que hay un naturalismo moderno a cargo del holandés Hugo Grocio, que de paso es el padre del derecho internacional. Entonces ese es un detalle importante también. Incluso hay doctrinas religiosas como la cristiana, que ha fortalecido y ha exportado bastante lo que es ese derecho natural. Sí, la ha fortalecido. De que el ser humano tiene una ley escrita en sus corazones. Que en este caso es dictaminada, por supuesto, por Dios directamente, dice el mundo cristiano. Y esa ley escrita que está en los corazones de los humanos no es otra más que sino este derecho natural que estamos viendo y del cual estamos hablando. Derecho natural cristiano. Aclaramos, no es una clase de catecismo. Pero a los que van a hacer examen de grado siempre van a terminar preguntándoles, siempre les van a preguntar derecho natural, derecho positivo, mucho más los que elijan esta área, porque esta área viene aparejada con constitucional y viene aparejada con penal. Procedimiento, obviamente, norma sustantiva penal, adjetiva penal. Constitucional, lo propio, la Constitución, la norma adjetiva. Y esta materia siempre van a preguntar derecho natural. Ahora, este derecho natural cristiano que ha sido fortalecido por el cristianismo se sustenta en muchos autores. Primero, San Pablo. San Pablo dice que la ley natural es común a todos los hombres porque todos ellos son iguales. En esa época, hay que aclarar, se usaba la palabra hombre como de manera indistinta, ¿no? Varón, mujer, a nivel genérico, hombre, por supuesto, ¿no? No es que sea otra aclaración, por supuesto. San Agustín de Hipona, que decía que el Dios natural es la ley eterna, la razón misma de Dios como su voluntad que manda la conservación del orden por él creado y que prohíbe que el humano inclusive destruya ese orden que Dios mismo ha creado. ¿Ok? Pero también nosotros tenemos Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Un hombre tiene libre elección en la medida que es racional, decía Santo Tomás de Aquino. Mientras más libertad tenemos es porque somos más racionales y viceversa. La ley humana, dice Santo Tomás de Aquino, es necesaria, o sea, nuestra ley positiva. ¿Es necesaria? Sí, porque es necesario mantener un orden social
inmanente o terrenal. Es decir, ¿hay un orden en este mundo? Sí, claro que sí. Es un orden muy importante el que tenemos nosotros acá. Vivimos en una sociedad humana y la sociedad humana tiene sus reglas. No hay que olvidarse, y no es una clase de catecismo, hago aclaración, de que hasta el propio Jesús da al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay unas normas terrenales, sí, hay que cumplirlas. Bueno, para eso estamos también aquí estudiando y para eso hay abogados. Pero también hay ley divina, por supuesto. Y hay que aplicar los principios de la ley natural a todas las circunstancias y casos con sanciones que garanticen ese orden social y el bien común terreno. O sea, hay dos órdenes, sí. El terrenal, que es el que estamos nosotros, que tiene que tener un orden. Y obviamente eso que está fuera de nosotros, correcto. Así de simple y sencillo. Sócrates, Platón y Aristóteles distinguen entre una ley verdadera y justa por un lado y la ley positiva escrita de los humanos por el otro. Pero también nosotros tenemos que hay una escuela importantísima dentro de la antigua Grecia, que luego se expandió a Roma y hoy día tiene muchos seguidores, los estoicos. Hay muchas frases que en las películas no se entiende el día de hoy. Ha muerto de manera estoica sin renunciar a sus principios, por ejemplo. Por ejemplo, los estoicos son la corriente griega que luego influenciaron en Marco Tulio, más conocido como Cicerón, para aceptar una ley verdadera que es la recta razón, conforme a la naturaleza, que es eterna e inmutable. Ahí nos encontramos con algunos aspectos propios de lo que es el estoicismo, por ejemplo. Uno de ellos es mejor gestión emocional, que es con el uso de la razón. Valores más claros, perspectiva de los problemas con menos drama, buscarle más problemas. La solución no, más soluciones a un problema. Es estoico decir, por ejemplo, si hay un problema, démosle 1000 soluciones y no 1000 problemas a cada solución, por ejemplo. Sí, es una corriente interesante, por supuesto, así que ahí tenemos el estoicismo y los estoicos, que dentro del punto de vista que estamos abordando esta noche, lo que nos importa es que Marco Tulio acepta que hay una ley verdadera, esa ley de la recta razón, conforme a la naturaleza eterna e inmutable. Grocio es el padre del derecho internacional, hace rato lo mencionábamos. Sí, el derecho internacional público es una creación de Hugo Grocio, pero también nosotros nos dice Grocio que el derecho natural es el dictado de la recta razón, que indica un acto, sea o no conforme a la naturaleza racional y social. El derecho natural es el dictado de la recta razón, que indica un acto que sea o no conforme a la naturaleza racional y social. ¿Y qué decía Grocio? Aquí te doy una de sus frases de Hugo Grocio, el padre también del derecho internacional. La ley nos obliga a hacer lo que es adecuado, no solo lo que es justo. La ley nos obliga a hacer lo que es adecuado, no solo lo que es justo. Las diapositivas serán pasadas al grupo de WhatsApp cuando terminemos esta clase, por supuesto, así que eso no tengan pena. Para el iusnaturalismo, el derecho es producto de la inspiración divina. Dios coloca en la mente de los humanos principios y normas jurídicas. Y los naturalistas que hoy día hay, las defienden inclusive. Que Dios nos dice dentro de ese derecho natural, no hagas esto porque es malo, haz esto porque es bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, que el derecho es producto de la naturaleza humana, sí, por ende, al ser el derecho producto de la naturaleza del ser humano, es producto de la racionalidad humana. ¿El ser humano es un ser racional? Sí. Eso veíamos la anterior clase, también hace una semana cuando hablábamos del tema del derecho, sí. Porque todo lo que está a nuestro alrededor ha sido creado por humanos. Hoy, por ejemplo, 16 de agosto, todos estamos agasajando nuestros peludos en casa. O sea, Roque, abrazamos a los peluditos, dar de comer, los mimamos, que peluquería, etcétera. Sí, bien bonito. Yo también quiero a mi perro como si fuera un hijo. Pero no es un ser racional
que cree lo que está a nuestro alrededor. No, lo que está a nuestro alrededor fue creado por seres humanos. El ser humano es un ser racional, sí, porque crea, enseña, aplica principios y normas jurídicas que regulan la conducta mucho más antes a que exista una ley positiva. Mucho antes de que exista una ley positiva, sí. Antes de que haya aparecido en el mundo una ley positiva, ya los humanos sabíamos, dice el derecho natural, que era bueno, que era malo. Que si alguien necesitaba ayuda, pues ayúdalo. Que si hay una perrita en la vía pública dando a luz, pues no los vaya y patees a sus cachorros, mételos. El derecho natural, por inspiración divina o la racionalidad humana, cualquiera de los dos aspectos, expresa valores de justicia, si eso es algo innegable. El derecho positivo humano, sin embargo, es el medio para llegar y realizar dicha justicia. El derecho natural por inspiración divina, repetimos, expresa los valores, pero ¿cómo llegamos a esos valores de justicia? Con el derecho positivo. Es que no hay de otra. No hay donde perderse acá, para nada. Para el iusnaturalismo, el derecho es producto de la inspiración humana. Dios coloca en los humanos principios, normas jurídicas y por ende esto es producto de la racionalidad del ser humano. Y esto, por supuesto, es algo bastante importante que hay que entender acá, porque este derecho natural, quiera sea o no, influencia al derecho positivo. El derecho natural sí o sí influencia al derecho positivo. Lo influencia en todo el sentido de la palabra, señoras y señores. Lo hace. Entonces, ahí tenemos ese aspecto importantísimo para entender este andamiaje de lo que llamamos derecho. Porque en algún momento aparece un derecho positivo a través del Código Hammurabi, aparece a través de lo que es, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? La ley de las 12 tablas o los 10 mandamientos. Pero hasta antes de eso, ¿habían normas? Sí. ¿Escritas? No, pero eran normas. Eran normas. ¿Cuáles son las principales tesis de esta lo que dice y que justifica la existencia de este derecho que llamamos natural? Los derechos naturales actúan como un marco supralegal que están por encima de la ley, dado que sus consideraciones sobre el bien y el mal son universales. No importa si tu ley dice esto. Si está bien, está bien. Si está mal, al margen de lo que la ley diga. Las famosas leyes injustas. La famosa ley injusta. Ley injusta no es ley. Una de las frases o aforismos importantes del derecho. No importa si la ley dice que esto es así o esto no es así. No, no importa. Si la ley está diciendo algo bueno, perfecto. Si dice algo malo o tuerce lo que es correcto, pues sabemos ya de entrada, lo que está bien, lo que está mal, señores, está mal y pare de contar. Y no vamos a mentirnos ni engañarnos. Al contenido del derecho natural solo puede accederse mediante el raciocinio. Esto es algo importante. El contenido del derecho natural solo se accede mediante el raciocinio. El derecho natural, tenemos un raciocinio. Dios nos ha dotado de esa inteligencia. Dios nos dotó de inteligencia, señoras y señores. Pues entonces ese raciocinio nos permite a nosotros entender muy bien acerca de ese contenido del derecho natural. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Si lo que vas a hacer es correcto o no. Si vas a ir al minibús y le vas a dar un billete falso, ya sabes cuál es la respuesta. ¿Piensas engañar a alguien que te está vendiendo en la vía pública? ¿Piensas engañar un par de centavos? Cuando sabes que esa persona está todo el día para ganarse esos centavos y tú piensas engañar. Cualquiera dirá, a la ley no le interesa si le engañas al minibús el pasaje. Correcto. O a la señora si le has engañado 40 centavos. Sí, es cierto. A la ley positiva no le interesa. Al derecho natural sí. Correcto.
Este derecho natural, otro punto, descansa en la moral, absolutamente correcto, descansa en la moral. Moral y ética no es lo mismo. Hay diferencias. Vamos a verla aquí mucho más adelante, por supuesto que sí. Porque en todo este aspecto la moral nos trae consigo algunas situaciones importantes en todo esto. Nos trae consigo situaciones importantísimas. Entre ellas, que la moral regula cómo es el accionar del ser humano en general. Eres buen padre, eres buen hijo, buen hermano, buen nieto, o eres buen abuelo. Cómo tratas a tus perros, a tus hijos en tu casa, cómo tratas a tus vecinos, a tus similares, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, docentes, etcétera, etcétera, y etcétera. Pero también hay que entender lo siguiente, señoras y señores. La ética no es lo mismo que moral, no, aunque ambas apuntan al comportamiento humano. Pero la ética no hablamos de una ética personal, hablamos, por ejemplo, de una ética profesional. Como tú eres, como profesional, cumples con tus clientes, les mientes, los engañas. ¿Qué haces al respecto? ¿En serio? ¿Qué haces? Si un ordenamiento jurídico positivo cualquiera contraviene los derechos naturales, no puede considerarse un verdadero ordenamiento jurídico, un ordenamiento que vaya contra los propios derechos de la gente. La gente se va a quejar, porque la gente ya tiene inmersa en la sociedad y en su modo de vida ciertas reglas del derecho natural. Hay muchas quejas en Bolivia, por ejemplo, de que los parlamentarios se quieren aumentar cada vez más los sueldos. Y la gente dice, no es correcto, y se queja la gente, expresa su malestar, sin importar el color político, porque eso no viene al caso. Pero tú estás en la situación en la que te das cuenta de que hay cosas que son malas, aunque aparezcan como ley, aunque aparezcan como disposiciones de una autoridad competente. Y tú ya sabes que eso está mal. Ahora, positivismo jurídico. Lo primero que hay que entender es que el positivismo jurídico no es lo mismo que el derecho positivo. El derecho positivo está dentro del positivismo. Ahí está la gran diferencia. O sea, el derecho positivo es el derecho escrito, sí. Pero ese derecho positivo que está escrito, ese derecho positivo escrito, está dentro del positivismo. Entonces, ¿qué es positivismo? Viene a responder a la concepción iusnaturalista del derecho. Porque hace rato veíamos que para alcanzar a la justicia, claro, el derecho natural te da 50,000 argumentos de la justicia. Pero ¿quién es el único que puede ejecutar justicia cuando violan el derecho de alguien? Pues el derecho positivo. Claro, directo, simple, sencillo, sin darle más vueltas. Sin darle más y más vueltas. Aquí que ahí tenemos esto. Ahora, aquí también nos encontramos con lo siguiente. El positivismo es una teoría que explica el derecho de esta manera. Primero, que el derecho que existe solo es el derecho positivo. Por eso les decía hace rato que el derecho positivo está dentro del positivismo. Para el positivismo, el derecho solo es el que está escrito. No hay otro derecho. Para el positivismo jurídico, reitero, el derecho, ¿cuál es el que está escrito? Y para de contar. Otro, no hay. Pero hay un derecho natural, no, si no está escrito, no existe. Pero es que si no está legislado, hay que legislarlo. Y si no está legislado, y esa acción, si no está legislado en Código Penal, no es delito. Simple. Pero es que no hay delito ni pena sin ley previa que lo establezca. Pero es una conducta inmoral, no puede ser sancionada si no está en el Código. ¿Está tipificada? No es delito. ¿Está regulada en la ley? No. Entonces, lo que no está prohibido está permitido. Pero es que eso tampoco es tan así. No, el positivismo es cerradísimo. Demasiado cerradísimo. 2, el derecho positivo es el derecho que aprueba el Estado.
Si el Estado no aprueba, pues no hay otro derecho. Así de simple y sencillo. El Estado no lo aprueba, pues no hay otra cosa que hacerle, simple y llanamente, y es así. Así es el detalle importante en todo esto. Así que ahí está el detalle. Importante en todo esto, sí, señores. Así nomás. Entonces, el primer punto, el positivismo. El derecho es el positivo, correcto. No hay aquí otra cosa que darle para que vamos a inventarnos otra cosa. Derecho positivo es el que está aprobado por el Estado. Sí, si no está aprobado por el Estado, no es derecho. Eso dice el positivista. ¿El derecho positivo es independiente de la religión? Sí, señores. No, puede ser católico, judío, musulmán, evangélico, maometano, etcétera, pero no nos importa tu fe porque el derecho positivo es independiente de la religión. Pero hay aspectos morales, también somos independientes de la moral. Pero también hay valores, también somos independientes de los valores. Y pare de contar. Entonces, este es el detalle del positivismo. De que el derecho positivo está dentro del positivismo. Y el positivismo es una teoría que explica el derecho de estas maneras que estamos viendo en este preciso instante. Ahora, ¿qué corrientes positivistas del derecho nosotros tenemos? Bueno, las siguientes. Primero, dentro de estas corrientes positivistas del derecho tenemos algunas de ellas. La primera es voluntarismo jurídico. El derecho es, ante todo, lo mandado por la autoridad. Nosotros los humanos sabemos bien que estamos en sociedad. Estamos en sociedad. Y dentro de esa sociedad, también nosotros tenemos diversas reglas de quién gobierna y quiénes somos los gobernados. Y eso es un aspecto que no se puede absolutamente negar para nada. Pero a ese mismo tiempo nosotros sabemos muy bien que esa autoridad que nosotros elegimos está investida de poder. Está investida de poder. Y ese poder es absolutamente importante, porque ese poder nos dice que esa autoridad va a establecer en base a ciertos criterios o parámetros de ese país de cómo tener un derecho, cómo es el procedimiento para una ley. Entonces ese es un punto absolutamente importantísimo. El cómo se aprueba una ley, por si acaso, es una pregunta. No importa si estás haciendo tu tesis o examen de grado. Te van a terminar preguntando ambas. Sí, en serio. A ambos le van a preguntar. Por ejemplo, los que hacen tesis, ¿propones tú una modificación de una ley? Sí, perfecto, muy bien. Excelente, qué bien. ¿Y cómo vas a hacer ahora que tu ley sea vigente? ¿Cuál es la respuesta? El susodicho procedimiento parlamentario que tú tienes que manejar. Ya yo no voy a hacer tesis, examen de grado, y te lo pueden preguntar también. Te lo pueden preguntar también. Y te lo van a preguntar, créeme que así va a ser. Ya estoy dando otra pregunta que le van a hacer. En tesis hay la famosa pregunta ya, ¿qué se va a hacer el día de mañana con tu proyecto, con tu trabajo? Dime, por favor. Voy a hacerlo vigente. ¿Y ahí cómo se hace vigente? Lo hago vigente de esta manera y así. Perfecto, está muy bien. Entonces, el derecho, ante todo, de acuerdo a lo que es el voluntarismo jurídico, es el que manda la autoridad. Nos guste o no nos guste, la autoridad dispone qué derecho va a haber y hay que cumplir y acatar. Acatar es la palabra técnica de cumplir, señores. El acto de imperio por el cual la autoridad determina obligatorio una determinada conducta. Así de sencillo. ¿Tenemos autoridades? Sí. ¿Tienen poder? Sí. En el caso boliviano hay legisladores.
En el caso boliviano tenemos legisladores, sí señores, en el caso boliviano nos encontramos con que hay legisladores en todo el sentido de la palabra. En serio, hay legisladores en todo el sentido de la palabra. Y dentro de esos legisladores son autoridades elegidas por el voto popular. Y ellos tienen el poder de hacer que la ley sea vigente. Por eso siempre se dice que la ley es la voluntad del legislador. Ustedes dirán, no, querrá decir de los legisladores. No, la palabra técnica para el que aprueba una ley es el legislador y de la Constitución, el constituyente. Pero eran 255 asambleístas constituyentes, se le dice constituyente de manera genérica, si es la Constitución o la voluntad del legislador y pare de contar. Porque ellos declaran qué conducta es obligatoria de acuerdo a la ley. Sea lo que establezca un código civil, un código de familia, un código penal, un código civil, código de comercio, etcétera, etcétera, y más etcétera. En serio, y así son las cosas. Entonces, eso es un aspecto absolutamente importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta en todo esto que estamos hablando. Así que bien, hasta el momento estamos bien acá. Luego, ¿qué tenemos? Sociologismo jurídico. El derecho está constituido por realidades sociales. Hay una visión empírica del derecho. Todos nosotros, antes de estudiar derecho, teníamos una idea de lo que es el derecho. Vaga o remota o fundamentada en otros casos, pero todos teníamos una situación de saber qué es derecho o qué conductas tiene ese derecho o qué conductas tiene ese derecho. ¿Qué conductas tiene ese derecho? Así de sencillo. Entonces, ahí está el detalle. Todos ya conocíamos algún trámite, sí. Todos sabíamos cierto tipo de condiciones o actitudes, sí. Sabíamos hacer ciertas cosas a nombre del derecho, sí. Sacar un título de bachiller, cómo se saca una cédula de identidad, etcétera, sí. Es decir, el tema del sociologismo jurídico es que hay realidades sociales. Hay una visión empírica del derecho. Todos conocemos de esta manera una situación del derecho. Ojo, el derecho no debería ser conocido solamente por aquellas personas que son abogados. Yo soy partidario de que no tiene que ser así. Que toda la sociedad tiene que tener un fuerte conocimiento acerca de sus derechos. ¿Por qué? Porque mientras la gente conozca más el derecho, menos sus derechos propios van a ser violados. Pero también hay que entender que hay una materia llamada, y ustedes ya la han pasado, a estas alturas obvio que ya la han pasado, sociología jurídica. Así es, se llama sociología jurídica. Y en sociología jurídica nos encontramos con esto que estamos hablando. Pero mientras tanto, y no vamos a hacer recuerdo a toda una materia anterior que ustedes han pasado en un semestre, de que el derecho tiene realidades sociales, sí, y que a pesar de todas las realidades sociales, todos conocemos el derecho, así sea de manera empírica, es decir, a nivel de lo que hablamos de la experiencia. Eso nos lleva a este punto, al empirismo jurídico. El derecho es externo, real, y dado y objetivo, solo por la experiencia. La diferencia, ¿cuál es con lo anterior? El anterior tiene una visión empírica, sí, pero lo constituye las realidades de esa sociedad. Cada sociedad tiene su propia realidad. Inclusive en Bolivia estamos en una situación muy diferente de lo que es el derecho. Ustedes saben muy bien que el derecho no es único. Hay varios derechos que vamos a ver aquí en esta materia para formación de lo que es el futuro examen de grado, sus futuras titulaciones. Así es, señores. Por supuesto que hay sociedades diferentes a nivel jurídico, sí. Con costumbres absolutamente diferenciadas, claro que sí, no voy a decir lo contrario. Pero el empirismo jurídico se trata de eso. Solo tú conoces al derecho por la experiencia. Claro, obviamente todos tenemos la experiencia del derecho antes de haber sido estudiantes de derecho y luego abogados, correcto.
Tú sabes muy bien ya de entrada qué cosas son buenas o qué cosas son malas sin necesidad de que un abogado te lo haya dicho. Si tú te dedicas al comercio y alguien te entrega un billete falso, ya sabes que eso es delito. Quizás no sepas tú como señor comerciante. Quizás el señor comerciante no sepa exactamente en qué parte del Código Penal está ese artículo que establece ese tipo penal, ni mucho menos las sanciones penales a alguien que de mala fe quiere poner en circulación moneda adulterada o falsificada. Quizás no sabes. Quizás tú como señor comerciante no sabes lo que es un agravante, no sabes lo que es un atenuante, no lo sabes, pero tienes una idea del derecho, de que eso que ese amigo quiere hacer contigo es malo y es delito. Y tiene que ser sancionado, o mejor dicho, debería ser sancionado. Entonces, ese es otro aspecto de lo que estamos viendo de las corrientes positivistas del derecho. Pero también nosotros tenemos un formalismo jurídico racionalista. Hans Kelsen, uno de los grandes teóricos del derecho, que aquellos que vayan a dar examen de grado en materia constitucional, lo van a ver, nos dice en teoría pura del derecho, y mucho más los que van a dar examen de grado en constitucional tienen que dominarse al Kelsen demasiado bien, debo decírselos. No, en serio, tienen que dominarse a Kelsen, esa es la respuesta. Dice que el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o inclusive de cualquier ley positiva. No se olviden ustedes que Kelsen nos trae consigo que ese formalismo, todo tiene que estar formalizado. Y esa formalización Kelsen va mucho más allá de esta definición. Va de que obviamente hay un fenómeno autónomo, que el derecho es un conjunto de normas yuxtapuestas, que quieren decir todas autónomas unas de otras, pero que al final todas van a coincidir en un orden jerárquico que alguien le puso el nombre de pirámide, donde obviamente una ley puede actuar de manera independiente de la Constitución, pero dentro de ella, para que tenga un fundamento de validez. Los que estén haciendo examen de grado para constitucional, sí o sí deben y tienen que dominarse a Hans Kelsen y lo que es el criterio de la primacía constitucional, llamada también la supremacía constitucional. Y el porqué de esta definición de acá. Porque el derecho es un conjunto de varias normas que tienen que tener un orden. ¿Pueden ser autónomas esas ramas? Sí. ¿Esos peldaños normativos? Sí. Siempre y cuando tengan un grado de fundamento de validez en una ley madre que es la Constitución Política del Estado. Ese es un detalle absolutamente importante. Así que ahí nos encontramos también con este aspecto absolutamente recontra importante. Luego tenemos la siguiente corriente positivista del derecho, porque estamos en las corrientes positivistas del derecho. Y obviamente es la teoría marxista del derecho. Esa teoría marxista del derecho dice que todos los sistemas jurídicos desde el inicio de la historia hasta nuestros días han sido creados por la clase dominante, la clase económica dominante. ¿Todos ellos dicen eso? Sí, correcto. Todos ellos dicen eso. Resulta que el derecho, hay que entender lo siguiente. Marx ha dejado mucho análisis en lo que es el derecho. Marx ha dejado mucho análisis dentro de lo que es el derecho. No es la materia, no es el lugar para analizar el marxismo, por si acaso. Hago esa aclaración, hay que hacerla, es prudente y necesaria. Como les dije en la primera clase, si ustedes ven que apago mi cámara, no es que no esté ahí. Lo que sucede es que mi internet me está señalando de que hay mala conexión, entonces yo para evitar un corte, lo que yo hago es apagar la cámara. Así que eso no tengan ningún problema. Entonces, eso es algo que ya lo vuelvo a repetir y lo repetiré hasta la última clase de ser necesario, por favor. Bueno, entonces, ¿qué sucede? La teoría marxista del derecho es interesante. No he dicho el marxismo, he dicho la teoría marxista del derecho.
Sucede que la teoría marxista del derecho hay que interpretarla desde dos puntos de vista interesantes para el análisis. El primero, en el que habla acerca de una igualdad de las personas. Bueno, sabemos que Marx era el que más hablaba de la igualdad, a su manera, obviamente. Pero como les digo, no viene al caso tocar el tema del marxismo económico, no es el caso, no es la materia, por favor, mil disculpas. Pero resulta que hay un detalle importante. Para muchos que han leído a Marx y una interpretación interesante, sujeta de análisis, hay que decirlo, y un buen análisis, ¿por qué no? Es que el derecho es la herramienta de los débiles. Para muchos el derecho es la herramienta de los débiles. ¿Por qué? Porque esos débiles, tenían que estar en pie de igualdad frente a estos ricos y poderosos que eran dueños de la economía. Y la única forma era apoderarte del derecho y hacer leyes que establezcan ciertos grados de igualdad en ciertos aspectos propios de la vida. Porque tú no eres igual a alguien que tiene obviamente miles de millones de dólares en cuenta bancaria o alguien, como se dice, que tiene su primer milloncito o el dinero bajo la almohada. Entonces, para muchos, el derecho es una herramienta o un producto de los débiles para tener un criterio de igualdad, por lo menos ante la ley, ante esas personas que sabemos que pueden comprarse autoridades o pueden comprar conciencias. Entonces, este es un aspecto digno del análisis. Pero hay otros que dicen, cuando leyeron a Marx y su teoría marxista del derecho, muchos dicen, no, en ningún momento Marx dice esto. Muchos dicen, en ningún momento Carlos Marx dice esto. Más bien Marx dice que el derecho es parte de la dominación que hacen los ricos frente a los pobres, que hacen los dueños de los medios de producción frente a lo que es la pobre gente proletaria o trabajadora. Porque ¿cómo quieres conquistar a los proletarios? Fácil, con el derecho. Hazles saber que hay un derecho donde ellos, por supuesto, tienen y necesitan de cumplir con las reglas. Y que si las incumplen, por supuesto, serán sancionados. Por lógica, quien dicta la norma, sigo con una interpretación a Marx que muchos han hecho, por lógica, si te dicen las interpretaciones, recalco, si tú interpretas a lo que dice Marx, por supuesto, el rico es dueño del derecho, el rico hace el derecho y el rico administra justicia. Entonces, obviamente, hay una clase económica dominante que no va a dominar solamente, dice Marx, en esta teoría, no va a dominar solo por el hecho de dominar con el tema económico. Sería muy simplista. Necesitas dominar con el tema de la gente, que va a aplicar justicia, pero esa ley tiene que acomodarla de acuerdo a la clase dominante que tú eres para que la cumplan. Tú como rico vas a cumplirla, la norma, porque tú la estás diseñando para eso. Pero tú dominarás al pueblo mediante esta. Lo estás. Entonces ahí tenemos ese aspecto importante. Otra teoría del positivismo que nos dice la ciencia jurídica viva, el estudio de los fenómenos económicos, políticos, sociales, culturales, naturales que tienen expresión normativa. ¿Hay fenómenos económicos? Sí. ¿Hay una economía? Sí. Vemos el caso argentino, por ejemplo. En el caso argentino hay una serie de que quiere alguien cambiar el modelo económico argentino. Para hacerlo es a través del derecho, no es a través de otro mecanismo, lo siento. ¿Quieres cambiar la política de un país? Pues obviamente es a través del derecho. Hay manifestaciones sociales, culturales y naturales que tienen expresión normativa, correcto, así es, señores. Así es, y así va a ser. Y obviamente vamos a ver mucho más adelante el tema de la cultura, la sociedad, apenas en la segunda clase de la 19 que tenemos, o sea que tranquilos nomás, no pasa nada. El tema de naturaleza, ustedes dirán, naturaleza sí existe, sí, pero tiene un derecho de protección. ¿Qué animales pueden comerlo? Hablábamos alguna vez aquí con Boris en una pregunta que hizo al finalizar la primera clase. ¿Animales que se pueden comer? Sí. ¿Animales que están protegidos por ley? Sí. ¿Todo tiene una expresión de norma? Correcto. Todo está normado y todo tiene que estar absolutamente regulado porque eso se trata lo que es la ciencia jurídica viva. La ciencia jurídica viva.
El derecho no es algo amorfo, sin forma, no es algo inerte, señores. El derecho no es algo que absolutamente esté ahí dormido. El derecho tiene vida propia, el derecho se acopla, se adecua a los tiempos, tiene que hacerlo de una manera urgente, sí o sí. El derecho no puede quedar desfasado, pero eso también nos obliga a nosotros los abogados a estar absolutamente atentos y pendientes de los cambios normativos del derecho. Y eso es algo que vamos a explicar enseguida. Eso es algo que tenemos y debemos de explicar enseguida. ¿Por qué? Porque hay ciertas conductas importantes y propias del derecho. Lo que ayer era derecho, por ejemplo, hoy día no lo va a ser. Yo siempre doy el ejemplo de que cuando el general Banzer era presidente en su primer gobierno, el de facto, del 71 a 1978, la vagancia era delito, se castigaba al vago, al ocioso, al que no quería trabajar, ni estudiar, ni hacer nada. Se lo castigaba. Así de simple. Entonces ya, hoy día eso es así, no, no es así. Ya no hay eso, para nada. En cierto momento también hay que decirlo, no había el internet, no había celulares, WhatsApp, no había forma alguna de delitos delitos, por ejemplo, de internet, suplantación de identidad, hackeo de cuentas de Gmail, Facebook, Twitter, Instagram. No había eso, que TikTok. No había eso de que yo le mandé a mi chico un video solo para él y él lo difundió a todo el mundo y ahora no sé qué hacer, etcétera. No había eso. No existía eso. ¿Qué hizo el derecho? Acomodarse a eso que la necesidad de la gente lo requería. Pero eso también nos obliga a muchas cosas a nosotros. Entre ellas, a que el abogado tiene que ser alguien absolutamente actualizado, sí o sí. Él tiene que ser actualizado, sí o sí. Por ejemplo, sin ir muy lejos, nosotros los abogados sabemos que hay un nuevo Código Procesal Civil, diferente al anterior Código de Procedimiento Civil, y que las peores preguntas que le pueden hacer a un estudiante de derecho que haya elegido examen de grado en el área civil es la comparación del actual Código Procesal Civil con el anterior Código de Procedimiento Civil, por ejemplo. A los que elijan el área civil se las dedico. En este punto, claro que sí. Y hay un código de las familias y del proceso familiar. Correcto, ya hay uno de esta manera, de esta naturaleza. Entonces, obviamente hay que tomar en cuenta que hay que estar siempre adecuado y preparado a todo lo que es esta situación de la actualización, porque sí o sí necesitas y requieres estar actualizado tú como estudiante de derecho y como futuro abogado. A eso también nos referimos con lo que es la ciencia jurídica viva. Sí o sí, la ciencia jurídica viva. Entonces, todos estos fenómenos tienen una explicación, sí. Y esto vamos a verlo absolutamente a continuación en lo que llamamos derecho y actualidad. Repito, por favor, que terminamos la clase, las diapositivas las voy a subir al grupo de WhatsApp al que tenemos todos. No tengan pena, eso lo hacemos siempre. Primero, hay que definir derecho. Yo sé que hay miles de definiciones de derecho. Todas las definiciones de derecho son absolutamente válidas, son absolutamente verdaderas. De eso no tengan ninguna pena. Todas las definiciones de derecho son válidas, son verdaderas, todas sin ningún tipo de excepción. Pero también hay que tomar en cuenta que hay definiciones muy simplistas que son válidas también y hay otras definiciones que son, por ejemplo, muy concretas o demasiado extensas. Bueno, a los que vayan a realizar su examen de grado y elijan el área penal, porque es por áreas.
penal, constitucional y, obviamente, teoría del derecho, que es lo que estamos viendo acá, llamado por otros introducción al derecho, tenemos que tomar en cuenta este aspecto. Siempre te van a preguntar qué es derecho. Siempre te van a preguntar qué es el derecho. Siempre lo van a hacer. Entonces, ese es un aspecto importantísimo en todo esto que estamos viendo. Entonces, esta es una definición que yo uso. Ustedes me dirán, no la comparto. Perfecto, no hay ningún problema. Otros dirán, tengo otra definición. Perfecto. No hay ningún problema que tengas otra definición del derecho. No hay otro problema. No, para nada. Bien que tengas otra definición del derecho. Está eso perfectísimo. Está muy bien que la tengas. Pero esta es una definición que yo uso. ¿Es completa? Sí. ¿Es extensa? Sí. ¿La pueden usar en su defensa? Si le preguntan qué es derecho, sí. Si no, no hay ningún problema. Primero, que es un conjunto de principios y normas, inspiradas en ideas de justicia y de orden. De la justicia vamos a ver más adelante, y en estas 19 clases, bueno, ya no son 19, van a ser 2 menos, muchos términos y lo que realmente significa la justicia. No necesariamente es el concepto básico de dar a cada quien lo que le corresponde. No necesariamente eso. Y de orden. Toda la sociedad tiene que tener un orden, pero claro, esa es una aspiración del derecho, a que se tenga orden, señoras y señores, a que se tenga orden. Y ese orden nos va a garantizar que todo esté andando a buen ritmo, señoras y señores. Que eso esté andando a muy buen ritmo, así de sencillo. Así de simple y sencillo, claro. Ahora, ¿regulan las relaciones humanas en sociedad? Sí, señores. Regulan las relaciones humanas en sociedad. Obviamente los humanos somos los creadores de todo lo que está a nuestro alrededor. Eso es algo que yo siempre voy a decir y lo voy a señalar. Siempre voy a decir y señalar, sí, correctísimo. ¿Vivimos en sociedad? Sí. ¿Hay relaciones humanas entre nosotros? Sí. El nivel de esas relaciones, bueno, estará dependiendo cómo nos estemos nosotros llevando entre nosotros, pero si hay un desorden, por supuesto que nosotros somos los que tenemos que señalar que hay que colocar un orden, y ese orden lo establece esta ciencia jurídica que nosotros llamamos el derecho. Y obviamente esa observancia de esas leyes que estamos hablando es impuesta de manera coercitiva u obligatoria por un poder público, correcto. Un poder público la pone, y sí. De manera coercitiva, sí. Porque si tú no cumples, pues obviamente te vas a encontrar con que tiene que haber o debería haber una sanción a cargo del Estado. Una sanción a cargo del Estado tendría que haber, por supuesto que sí, ante el incumplimiento de esa norma. Así de sencillo. ¿Hay un poder público? Sí. Nosotros elegimos ese poder público. ¿Que está a cargo del Estado? Por supuesto que sí, está a cargo del Estado, ese poder público. Claro. Hay un Estado, vamos a ver en esto acá, en estas clases, el Estado, sí. Lo tenemos que ver y lo vamos a ver. Concretamente sus respectivos órganos, sí. Hay un órgano específico que es el órgano de la Administración de Justicia, que es el que va a establecer esa sanción con procedimiento previamente establecido. Obviamente esos procedimientos ustedes ya lo van a ver o lo estarán viendo en manera respectiva en los penales o en los civiles, por ejemplo. Ya eso es historia aparte, pero ya aquí se señala ese aspecto importante. Así que ahí tenemos este tema urgente y necesario. Que esto de acá es lo que nosotros tenemos que establecer, sí. Ahora,
A nivel general, y esto tienen que tener mucho cuidado en las preguntas que le hagan a ustedes, a nivel general, nos encontramos nosotros con lo siguiente, que hay una división general del derecho. Atención, por favor, con este término general, porque el derecho a nivel general se divide en tres grandes ramas. Ustedes miran, no, es público-privado, esa es la división del derecho positivo. Estamos primero en la división general del derecho. Primero, un derecho natural o iusnaturalismo, que es el que hablábamos al principio de esta clase, al principio de esta jornada, y cuyas diapositivas obviamente serán también subidas a nuestro grupo de WhatsApp. De eso no tengan ninguna pena, que hoy mismo lo vamos a realizar una vez, por supuesto, nosotros terminemos esta jornada. El derecho positivo es el derecho el derecho natural, sí, el derecho natural es aquel que, como veíamos al principio, postula la existencia de derechos universales, anteriores, superiores, independientes al derecho escrito, ese derecho escrito que, como veíamos, se llama derecho positivo, y que son inherentes a la naturaleza misma del ser humano, y que son inherentes a la naturaleza del ser humano. Entonces, eso es un punto absolutamente importante en todo esto de ese derecho natural, y el que está inserto en nuestras conciencias, el que está absolutamente inmerso en la naturaleza humana, el raciocinio humano, aquellos que decimos que sabemos bien la diferencia entre lo bueno y lo malo, que ya nosotros Dios nos ha dotado de una razón, de un raciocinio, en todo el sentido de la palabra. Entonces, ese es el derecho natural o iusnaturalismo. Por otra parte, nosotros nos encontramos con lo siguiente, un derecho positivo, que simple y llanamente es el derecho que está escrito. No quiero que me confundan nunca el derecho positivo con, obviamente, el positivismo jurídico. Porque, como yo les decía a ustedes, el positivismo jurídico tiene dentro de sí al derecho positivo. Y finalmente, dentro de esta clasificación, por supuesto, del derecho a nivel general, nos encontramos con el derecho consuetudinario, que es el que trae la costumbre. La costumbre es fuente del derecho, sí, pero también tiene su propio derecho el consuetudinario. Esos actos que de generación en generación se repiten y que son válidos para la propia sociedad y que la sociedad piensa que es ley. Y esto es algo que, por supuesto, nosotros vamos a tocarlo, vamos a hablarlo en una unidad respectiva, por si acaso. Vamos a hablar eso de una unidad respectiva. En serio, de una unidad respectiva vamos a hablar todo eso. Así que, bueno, ahí nosotros nos encontramos con este aspecto que vamos a esperar, por favor. Una unidad respectiva, sí, tranquilos, esta depende de la segunda clase. Así que eso no tengamos ninguna pena. No tengamos ninguna pena en todo esto. Así que ahí está. Ahora, esta es la división general del derecho. Pero hay que ver que hay una división del derecho positivo. Es una división del derecho positivo. Esta división del derecho positivo tiene tres grandes ramas, que vamos a verlas enseguida. La primera es derecho público. Ese derecho público, sí, ese derecho público es aquel que regula las relaciones entre la sociedad, nosotros como particulares, como individuos, como personas, como sociedad, con el Estado. De hecho, cuando ustedes escuchen alguna vez el derecho público, etcétera, bueno, ya ustedes saben muy bien que ese derecho público
ya es porque hay la presencia del Estado o de uno de sus órganos. Donde está el Estado, obviamente es derecho público y eso es algo que hay que decirlo desde ya. Entonces, ¿regula las relaciones entre la sociedad, particulares, todo, y nosotros? Sí, correcto. Absolutamente, eso es correcto en todo sentido. Pero aquí hay un detalle. Hay un derecho público interno y hay un derecho público externo. Un derecho público interno, un derecho público externo. Dentro de lo que es el derecho público interno, tenemos que entender lo siguiente. Hay diversidad de estados. Algunos dicen 204, 199, 211, etc. Perfecto. Perfecto, está bien. Perfecto. Pero también hay que entender que cada estado tiene sus propias reglas internas. Tiene sus reglas internas. Reglas internas. Y esas reglas internas nos trae a nosotros consigo que hay derechos internos en cada estado, porque regula las relaciones entre particulares, la sociedad, las personas, con el Estado, pero de ese Estado. Sí, con el Estado dentro de ese Estado. Así de sencillo. Entonces, nos encontramos nosotros dentro de ese punto con lo siguiente. Dentro de esas ramas del derecho que ustedes estudiaron como materias, como contenidos, ahí tenemos nosotros primero que hay un derecho penal, porque es el Estado el que te va a dar la sanción. Obviamente hay un procedimiento penal, hay un derecho constitucional y obviamente también hay un derecho procesal constitucional, porque cada Estado tiene una propia constitución y sus propias normas constitucionales. Por ende, eso es público interno, derecho público interno. Pero también está el derecho administrativo, que es el derecho de la administración pública. Hay derecho tributario, el Estado te cobra impuestos o tributos, entre otros tantas, etcétera, 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 y etcétera, y etcétera. Entonces ahí nos encontramos con eso. Entonces ese es el derecho público interno, lo que sucede al interior de ese mismo Estado, esas relaciones que regulan el interior de ese mismo Estado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también lo siguiente. Bolivia no es una isla. Ninguno de los países lo es. Y no me refiero a un sentido figurado, por supuesto, porque sí, hay países que son islas, sí es, pero se entiende la analogía o la referencia que yo estoy realizando. Se entiende, por supuesto, la referencia que yo estoy realizando. Sucede también que hay relaciones entre humanos que traspasan las fronteras. Esas relaciones jurídicas traspasan las fronteras. Las fronteras del país. Y ahí tenemos, por ejemplo, un derecho penal internacional. Claro, hay crímenes de lesa humanidad, sí. Hay delitos, sí. Por supuesto que sí hay delitos. Hay delitos así de sencillo, que se están o se pueden cometer y traspasar los resultados. Traspasar los resultados de la frontera. Entonces ahí tenemos nosotros ese aspecto absolutamente importante que nosotros estamos viendo acá. Hay un derecho penal internacional, por ejemplo. Sí, derecho penal internacional. Así que ahí está ese ejemplo importante. Ahora tenemos una segunda rama del derecho positivo. La rama del derecho privado. Tenemos la rama del derecho privado. Las relaciones que regulan
O sea, el que regula las relaciones entre personas y o particulares. Que regula las relaciones entre personas y o particulares. O sea, más que todo son acuerdos que hay entre las propias personas, entre los propios individuos. Aquellos acuerdos que tenemos entre nosotros. Entre nosotros tenemos nuestros acuerdos, sí. No es que el Estado no regule, pero regula. Y ahí tenemos principalmente las relaciones o los acuerdos que hay entre nosotros los humanos. Entre nosotros, los individuos, que decidimos realizar actuaciones propias de nuestra autonomía de la voluntad. Dentro de eso tenemos el derecho privado interno, que regula las relaciones de los particulares con un mismo Estado. Ahí tenemos el derecho civil, derecho comercial, derecho societario, que ya no es lo mismo, aunque en Bolivia se sigue viendo lo mismo. En Bolivia se sigue viendo el derecho comercial y societario como uno solo. Societarios, sociedades comerciales, por ejemplo. SA, SRL y otros aspectos importantes. Así que ahí está ese detalle importante. Pero el comercial sería las relaciones del comerciante, de sus actividades. Así que bueno, eso es en el mundo, ¿no? En Bolivia se sigue viendo comercial todo junto. Pero esto es lo que regula el derecho privado interno de las relaciones dentro de un Estado. Las relaciones dentro de un Estado. Así de sencillo. Las relaciones dentro de un Estado. Pero ¿qué sucede con el derecho privado externo? Los humanos tenemos también relaciones con otros particulares o individuos fuera de nuestro Estado. Tú como boliviano o boliviana has decidido casarte con alguien de Japón o tener hijo con alguien de Nicaragua. Comprarte una casa en Buenos Aires, Argentina. Entonces, ya hay un elemento extranjero que ha traspasado las fronteras. Pero dentro de eso, obviamente hablamos de relaciones donde el Estado no se ha metido. El Estado no va a decir si te vas a casar tú con una japonesa, coreana, no sé, etcétera. Alguien de América del Norte, yo qué sé. Y aquí hay una materia que ustedes ya la vieron que se encarga de todo esto que se llama Derecho Internacional Privado. Ahora, atención con esto. Estamos viendo la división del derecho positivo en derecho público y en derecho privado. Pero aquí también hay un detalle que hay que tomar en cuenta. Hay una tercera rama del derecho positivo, que es el derecho social. Aquí es donde yo siempre tengo que hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque no es, a ver, si tú tienes un libro que solamente dice derecho público y privado, no es que ese libro esté mal. No, es un libro que está desactualizado, simple y llanamente, nada más. Es un libro que está desactualizado. Es lo que hablábamos antes de ingresar a este tema. Que el derecho es una ciencia viva. El derecho es una ciencia viva que sí o sí evoluciona a cada rato, a cada instante, a cada momento. Hay muchos libros que siguen diciendo al día de hoy que hay el de la clasificación del derecho positivo en público y en privado. Y no hay la rama social. No es que esté mal, repito. Es que aquí hay un problema. Y ese problema es que ese libro debe estar desactualizadísimo. Ese libro está desactualizadísimo. El derecho social es una tercera rama. A diferencia de los anteriores, no tiene una clasificación de derecho privado interno, o privado externo, público externo, o social interno, externo. No, solamente es derecho social.
solamente es lo que llamamos el derecho social, que es un conjunto de normas que regulan los derechos individuales y los derechos colectivos, es decir, esos derechos mixtos o sociales, porque hay derechos que tiene que regular el Estado de manera individual a nosotros, sí, pero también de manera colectiva. Yo tengo derecho al trabajo, sí, y ustedes también, y la sociedad también. Derecho al medio ambiente, sí. Agrario, a tierra, sí. Seguridad social, sí. Familia es otra de las ramas del derecho social, sí. Correcto. Entonces, miren ustedes este aspecto absolutamente importante que estamos viendo y hablando acá. Este aspecto que estamos viendo aquí. Ahora, esta rama del derecho, para algunos llamada derecho mixto, para algunos llamado derecho mixto, nos trae consigo las siguientes ramas, algunas: laboral, seguridad social, agrario, medio ambiente, etc. Pero también hay que entender lo siguiente, no son las únicas, esta familia, menor, derecho al menor, etc. y otras tantas. Ahora, aquí también hay que tomar en cuenta que cuando uno dice, por ejemplo, ¿quién tiene derecho a dar trabajo? El Estado, el Estado, el Estado, el Estado. ¿Será que el papá de Estado tiene que dar trabajo? ¿O también el privado? ¿Será que el jefe tiene que pagar lo que corresponde a sus trabajadores? Correcto. Pero también, ¿acaso esos trabajadores no tendrán ese derecho de llegar temprano, cumplir con las horas laborales, no llegar en un estado impresentable a trabajar? Correcto, es así. Entonces, no le echamos la culpa al Estado. También está un tema en los particulares. ¿Quién tiene el derecho, siempre digo yo, de cuidar el medio ambiente? El Estado, el Estado, el Estado, el Estado y todo al Estado. Y no estoy justificando al Estado. Pero hago una pregunta. ¿Acaso el Estado también no tiene que ver los fuera del Estado, los ciudadanos? No botes basura a la calle. No hagas el 1 y el 2 como es común en las calles bolivianas en plena vía pública, a vista y paciencia de todo mundo. Esos derechos sociales son derechos individuales, pero también colectivos, que tienen que ser protegidos por los particulares y el Estado tiene que regular. No estoy justificando el Estado bajo ningún argumento, pero también hay que entender de que los particulares tenemos nuestra cuota de responsabilidad en todo esto. Entonces, dicho todo eso, bueno, viene la etapa en la que si hay alguna consulta, no se olviden, por favor, les pido que consultas, comentarios, siempre lo vamos a dejar al final, eso los voy a solicitar. Siempre va a ser al final las preguntas, dudas, comentarios. Así que bueno, adelante si hubiera alguna duda, consulta, comentario, algo que no haya quedado absolutamente claro, igual aclarar lo siguiente antes de que alguien desee participar. Bueno, intentaremos que la clase grabada la subiremos a YouTube, vamos a intentarlo. En la mañana funcionaba, hace rato hemos tenido algunos desperfectos, no importa, ya cosas que pasan. 2, las diapositivas sí o sí, las voy a pasar al grupo de WhatsApp. Ni bien terminemos nosotros con esta jornada, con esta noche, ni bien terminemos, serán pasadas al grupo de WhatsApp para que todos las tengan. Así que de eso no tengan ninguna duda, no tengan ninguna pena. Así que eso es algo que vamos a realizar, por supuesto, en unos segundos más. Así que, bueno, si hubiese alguna consulta, duda o a lo mejor solo comentario o cualquiera de ambas o cualquiera de las opciones, adelante, por favor, somos todo oídos. Aló, doctor. Adelante. Ya ve, es súper importante sacar una cosa. O sea, ahorita está vigente el derecho positivo, el derecho escrito. ¿Y dónde se aplica este derecho natural? O sea, sabemos, o sea, debería haber una supremacía, es por la antigüedad, costumbres que ha ido evolucionando, obviamente de acuerdo a la evolución de la sociedad, pero ¿dónde ahorita todavía se aplica este derecho natural? Me queda esa laguna ahí. Perfecto. Lo que es el derecho natural hoy día se sigue aplicando
en los siguientes ámbitos. Primero, se sigue aplicando dentro de lo que es el derecho de varias comunidades y pueblos indígenas, se sigue utilizando. Dos, se sigue empleando como fuente de la costumbre, que la costumbre es fuente del derecho y esa costumbre también es influenciada por ese derecho natural. Y tercero, los propios ius naturalistas dan esta explicación, que ese derecho natural de ellos es el que ha influenciado al derecho positivo, de que sin el derecho positivo, con esas normas de justicia que tienen bienestar en su interior, no sería posible sin que el derecho natural hubiera hecho un trabajo previo. Uh-huh. Claro, pero seguiría siendo una fuente, ¿no? Correcto. Pero el derecho positivo no la toma como fuente. Si, por ejemplo, uno revisa, por ejemplo, Introducción al Derecho de Jaime Moscoso, por ejemplo, que es el que yo me baso y todos nos hemos basado alguna vez, sí. Introducción al Derecho, uno no va a encontrar ahí como fuente del derecho el derecho natural, directamente la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la analogía y otras, no va a encontrar el derecho positivo, precisamente por este detalle de que nosotros somos, ¿cómo les puedo explicar? Positivistas, querramos o no. Uh-huh. Gracias, Doc. No hay ningún problema. Bueno, ¿hay otra consulta o duda, por favor? Si no, bueno, estamos en hora, no hay ningún problema, así que... Por mi parte, no. Perfecto, creo que nadie más. Uh-huh. Bueno, señoras y señores, que tengamos una excelente noche, una excelente jornada, un fuerte, fuerte abrazo, bendiciones. Igualmente. Y nos vemos pronto. Igualmente, doctor, un abrazo y estamos hablando. Será mañana. Claro que sí. Chao, chao, Boris. Chao, chicos. Gracias. Claro que sí, perfecto. Chao, chao, nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.